mi mamá no estaba esperando la realidad que se nos avecinaba con la muerte de mi papá. Y fue un cambio drástico porque mi mamá no trabajaba, vivíamos alquilados, tuvo que irse a la calle, incluso tuvo que fregar y lavarle a los vecinos para ella poder costear los gastos de nuestra casa. Escuché una frase de uno de mis hermanos: mi papá murió, ya nosotros no íbamos a servir para mucho. Wow. Íbamos a terminar en el destino de las niñas que tienen niños, que salen embarazadas porque viven en el barrio y porque mi papá ya no estaba. La creencia de tus padres se arraigan en tu cerebro de manera subconsciente. Mi madre también hacía comentarios de que los ricos no entran al reino de los cielos. Ojo con esto, mujeres, no es verdad que un hombre bueno, con buenos valores, que sea próspero, que sea un profesional o un empresario, quiere una mujer bruta, quiere una mujer que no trabaje, que no se esfuerce. Para mí, todo iba muy bien. Ya yo estaba en RNN cumpliendo mi sueño, ya yo era profesional destacada, ya yo había tenido ya, creo que la primera inversión. En un momento a otro, se murió mi sobrina, con 9 años. Wow. Del fracaso a la fortuna podcast. Conversaciones reales y profundas con mamás sobre negocios y dinero. Para mujeres abundantes. Bienvenidos a Del fracaso a la fortuna podcast. Te habla Audi Castillo, mentora financiera, y hoy traemos una invitada de Los Minas para el mundo. Si no eres de República Dominicana, es un barrio de aquí de nuestro país y ya comprenderás el entorno de escasez que puede haber experimentado esta invitada para lograr nuestro tema de hoy, la libertad financiera. ¿Cómo eso se logra? Ella nos va a demostrar que con persistencia, esfuerzo y mucho enfoque se puede lograr cualquier cosa. Cuando una mujer se pone para sus objetivos, es mucho lo que puede lograr, y eso es lo que veremos hoy. Mira, si hoy tú te sientes que te quieres rendir o estás cansada de esforzarte tanto por algo que no has conseguido, que parece no venir, quédate en este episodio porque te vamos a recordar por qué empezaste en este camino, a ese sueño, a caminar hacia allá donde tú quieres lograr. Me encuentro con Yaneris de León, comunicadora, inversionista inmobiliaria y trabaja mi tema, la abundancia y el dinero. Yo me voy a disfrutar este episodio. Bienvenida, Yaneris. Hola, muchísimas gracias, de verdad que un honor. Aunque empezamos la entrevista backstage, porque ya empezamos a hablar de dinero, sí, pero gracias. Mira, cuando yo encuentro una persona que maneja estos temas, yo me emociono porque es que yo lo vivo esto. Y yo creo que todo el que incursiona en estos temas de abundancia, de dinero, de finanzas, se termina enamorando. De verdad que porque sí. te cambia la vida. Y Sí. esa es mi intención en este episodio, transmitirlo con todo. Y me encantaría empezar hablando, Yaneris, de por ahí un comentario en redes sociales que te decían la Popi. Esta Popi hablando de prosperidad, abundancia, inversiones. ¿Qué tú piensas de eso? Cuéntame. Sí, yo hice ese video porque, voy a ser honesta, me molestó un poco, porque es tan fácil para otra persona comentar sobre el éxito de una persona sin conocer el proceso, porque en las redes sociales estamos acostumbrados a solamente ver el éxito, los aplausos, pero no estamos preparados para ver el proceso de esa persona antes de llegar a convertirse en una persona exitosa. Entonces, Yaneris no se considera una Popi que le han dado todo. Ojo con esto, yo con eso no estoy diciendo que el que es bendecido con una familia que vive en prosperidad y abundancia no está bien. Claro que sí, pero no fue la realidad que a mí me tocó. A mí me tocó otra realidad. Mi papá murió cuando yo tenía 8 años y mi mamá era ama de casa. Mi mamá no estaba esperando la realidad que se nos avecinaba con la muerte de mi papá. Y fue un cambio drástico porque mi mamá no trabajaba, vivíamos alquilados y mi mamá tuvo que irse a la calle, incluso tuvo que fregar y lavarle a los vecinos para ella poder costear los gastos de nuestra casa. Y muchas veces, que lo supe ya adulta, muchas veces se acostó sin cenar. Entonces, Yaneris viene desde esa carencia.
Yaneris sabe lo que es la realidad de una persona que vive en escasez. Sin embargo, desde pequeña, yo decidí que esa no iba a ser la realidad en mí. Si yo tenía las herramientas para poder entonces cambiar esa realidad, porque nosotros somos co-creadores de nuestro destino. Hay una parte que le toca a Dios, hay una parte que le toca al destino, pero hay una responsabilidad tuya. Exactamente. Entonces, Yaneris tuvo que estudiar, claro que sí, Yaneris se fue a la UAS y una carrera que es como la mía, comunicación social, que dura 4 años, yo duré 7 años para hacerla, porque Yaneris tenía que trabajar y tenía que estudiar para poder costearse los gastos del estudio. Pero lo hice. Me costó más que muchas personas, sí, pero lo logré. Y no solamente eso, seguí. Le tomé el amor, porque yo dije, de la única forma que yo voy a salir de la pobreza dignamente es estudiando. Y le demostré a las personas que con conocimiento, con estudio, tú sí puedes salir. De la pobreza usted sí puede salir. Por eso yo no justifico a una persona que me diga que vende su cuerpo para entonces, no. O sea, eso fue la realidad que tú decidiste, pero esa no fue la que yo quise elegir. Me costó trabajo, pero lo hice. Y estuve trabajando durante 9 años en comunicación, en los medios de comunicación, haciendo lo que realmente me apasiona. Y ahora mismo me estoy dedicando a mi otra pasión, que es bienes raíces. O sea que sí se puede, pero hay que agotar un proceso y hay que ser valiente y resiliente. Me encanta ese mensaje y por eso existe este podcast, porque ese es el mensaje que yo quiero llevar a la sociedad dominicana, donde allá afuera se dice que, bueno, tú vienes de ahí, tú no puedes avanzar. Exacto. Y tú podías creértelo y tú Claro decías que que sí. cuando pequeña, tú decías, no, aquí no se termina. ¿Fue como en qué edad que tú visualizabas eso? Bueno, voy a decirlo, aunque no voy a decir cuál de mis hermanos, pero lastimosamente cuando mi papá murió, escuché una frase de uno de mis hermanos mayores que decía que ya como mi papá murió, ya nosotros no íbamos a servir para mucho, Wow. íbamos a terminar en el destino de las niñas que tienen niños, que salen embarazadas porque vivimos en el barrio y porque mi papá ya no estaba. Y recuerdo que con 9 años eso me marcó mucho y le doy las gracias porque de alguna forma eso me motivó, porque yo dije, yo no voy a hacer eso. Y mi mamá no lo merece. Wow. Mi mamá merece vivir digna como una reina, porque me ha dado todo lo que ha podido. Ella se ha sacrificado por mí y por mi hermana. Entonces, yo entendía que yo tenía la responsabilidad de darle calidad de vida a mi mamá y gracias a Dios lo estoy logrando. Qué bello, porque es que es una realidad que lo he visto siempre en historias de superación, donde la persona cambia su realidad y llegan hacia donde quieren, Sí. que siempre está el ingrediente del amor. Es decir, hay alguien que te impulsa, que tú dices, tú sabes, yo no solo lo voy a hacer por mí, lo voy a hacer también por ella. Sí. Y fíjate cómo hay personas deportistas y así que dicen, es que yo le quería dar una mejor vida a mi mamá. Ojo aquí, es un punto importantísimo. Debe haber un impulso más allá de ti. No es por el simple hecho de yo me quiero superar y yo quiero ser mejor de lo que yo soy hoy. Debe haber algo que te mueva el alma. Hago una pequeña interrupción para decirte que en la descripción te tengo un regalo. Si tú no sabes cómo empezar esto de finanzas, de tú romper patrones limitantes de escasez y construir esa riqueza que tú te mereces, ve a la descripción, te tengo una guía de 4 pasos donde te voy a llevar en un camino hacia la mayor abundancia en tu vida. Ve a la descripción. Y yo creo que tu mamá fue un gran impulso. Sí. Y mira, Yaneris, yo creo que hay muchas personas que nos están viendo que están en un contexto familiar igual o hasta peor que el que tú estabas en ese momento, donde tu entorno te dice, tú no vas a avanzar. O sea, mira todas las evidencias que se ven, Sí. tú no vas para ningún lado. Sí. Y wow, cuántas mujeres están creyendo esa mentira, que tú eres madre joven, que tú no estudiaste. Nosotros tuvimos una entrevista, fue nuestra primera entrevista, donde ella no estudió y con 19 años ella estaba en la calle vendiendo empanadas. O sea,
cualquiera hubiera dicho, esa niña no va para ningún Sí, lado. claro que sí. ¿Qué hizo que eso nunca dictara o que nunca te detuviera para tú ir por más? ¿Qué te mantuvo? Porque yo me imagino todo el alrededor que te decía que no era para ti la abundancia. Sí, sí, por supuesto. Tu entorno lo reforzaba constantemente. Sí, claro. Incluso, y eso te lo comentaba hace un momento, lamentablemente, la misma creencia de tus padres se arraigan en tu cerebro de manera subconsciente. Mi madre también hacía comentarios de que los ricos no entran al reino de los cielos. Ojo con esto, no lo hacía con mala intención, es desde su conocimiento. Pero lastimosamente son creencias, ya sea de tus familiares, de tus amigos, del profesor, que se van arraigando en tu subconsciente y que de manera inconsciente se vuelven creencias tuyas. Pero llega un momento en que ya tú tienes la decisión de creer o no en eso. Y yo creía en abundancia porque yo decía, de la única forma en que yo puedo seguir ayudando y ayudando aún más a mi familia, a mis allegados, a mí me gusta hacer, llegar ayudas a personas que lo necesitan. De la única forma que yo puedo hacerlo es creando más riqueza. Y ojo, también yo quería para mí calidad de vida. Claro. Y yo quería hacerlo yo, no tener solamente que depender, no, cuando tengo una pareja, que esa pareja también sea próspera. Sí, sí, perfecto, claro que sí, que quiero una pareja próspera, pero yo tenía también que comprometerme y crecer también yo, porque no es verdad, ojo mujeres, no es verdad que un hombre bueno, con buenos valores, que sea próspero, que sea un profesional o un empresario, quiere una mujer bruta, quiere una mujer que no trabaje, que no se esfuerce. Eso solamente están en las novelas, donde el rico se casa con la sirvienta. Eso no es cierto. Usted también tiene que cultivarse como ser humano. Usted también tiene que capacitarse. Las mujeres tenemos que hacerlo. ¿Para qué? Para que cuando tú estés en una relación de pareja no exista la dependencia emocional, sino que estamos los dos, tenemos las capacidades de construir imperio y quiero estar contigo. No necesito estar contigo, quiero estar contigo. Exacto. Entonces, fueron como varias cosas donde yo tuve que ir tomando, o sea, como derrumbando creencias que venían ahí desde mi entorno, pero ¿cómo lo pude lograr? A través de la lectura. Yo siempre lo he dicho, la lectura a mí me cambió la vida. Cuando yo empecé a leer libros de finanzas, no estoy hablando de novela. Paquito ni novela, no. Y Paulo Coelho es muy bueno, pero hasta un momento, por eso literatura no, realmente a mí no me ayuda. A mí me ayudan los libros de autoayuda, los libros de finanzas, bienes raíces, a mí me fascinan. Vamos para allá porque que ese es mi tema. Yo amo ese tema. Y mira, vamos a empezar con esta pregunta. Cuéntame. El pasito. ¿Qué papel desempeñó la educación en esa prosperidad? Porque estamos hablando de una mujer, la que tú describes, y la que yo quiero que todas se lleven hoy, que sabe para dónde va, que sabe quién es, que al final esa identidad tú la formas, claro, con la fe en Dios, lo creo. Por supuesto. Pero sabe quién es. Cuando está en una relación no es desde la necesidad, y eso es un punto importante. Incluso me acuerdo de un mentor, de un conferencista, Yoko Kenji, que decía, es impresionante cómo mi esposa me mira y en su mirada yo veo, yo no te necesito, yo te elijo, yo no te necesito, yo no te necesito. Y él dice que eso le impacta y hace que la admire cada vez más. Por supuesto. Porque si tú no ves el valor y la dignidad que tú tienes, un hombre no lo va a ver tampoco. Por supuesto. Entonces, ¿qué papel jugó la educación, este camino hacia tu poder emprender todos los proyectos que has venido desempeñando? La mujer que conocen hoy es un proceso Sí. de cambio continuo y todavía No terminado. No, claro, Nunca lo no, somos. y nunca lo seremos, no. Es un proceso en tú siempre lograr tu mejor versión. Yo soy mejor que ayer, pero seguiré mejorando. Y lo logró no solamente la educación básica, porque la educación que nos dan tradicional en las universidades tiene un límite. O sea, en la universidad a ti no te enseñan autoestima, no te enseñan de finanzas,
no te enseñan de trabajar tu presupuesto. No, No en te la enseñan universidad nada de sí, eso. porque estudié finanzas, pero Exacto, pero debería ser una materia como la general, así norma. mismo como el español, así mismo como las matemáticas, ¿me entiendes? Entonces, porque al final a mí trabajar un presupuesto me ha sido más beneficioso que conocer de álgebra, honestamente. Wow, sí. Entonces, es como eso, como identificar cuáles son esas. Ahora bien, ok, identifiqué que a través de la educación tradicional tengo cierto límite, pero yo quiero más porque mi mejor versión va mucho más allá. Entonces, ¿qué hice? Me comprometí a capacitarme, me comprometí a leer libros de personas que tienen los resultados que yo quiero, me comprometí a asesorarme, a tener mentorías con personas que tienen los resultados que yo quiero. Me comprometí también a ir a eventos para relacionarme, porque la ley de la proximidad existe, lo dice John Maxwell. O sea, tú eres parte de tu entorno. Entonces tú tienes que cuidarlo. Y así, de esa forma, de manera un tanto inconsciente, o pudiese decirlo que sí, que fue intencional, fui cambiando. Fui cambiando mi entorno, incluso cambié de pareja, Wow. porque ya no íbamos en la misma similitud. Sí, Entonces, porque todo va a cambian cambiar. muchas cosas. Claro que Ojo, tenemos que estar conscientes y preparados para que la antigua versión de ti ya, como no tiene lugar a esta nueva, que va a recibir cosas nuevas, hay muchas cosas que se van a salir de tu vida. Y ojo, desde el amor Personas, hazlo. sí, sí. Y yo tuve que, lamentablemente, decirle adiós a amistades. Ojo, somos adultos. No es que yo soy enemiga No, de claro que esas personas. No, porque honestamente no me hicieron nada, sino que simplemente se quedaron en una etapa, se quedaron estancados en su crecimiento y no me aportaban. Puedo saludarlos, puedo quizás un día tomarme un café, pero ya no lo hago con la frecuencia que lo hacía porque ya no estamos en el mismo nivel de conversación o de objetivos. Y yo entré en una guerra interna conmigo misma Claro. porque yo decía, oye, estoy siendo mal agradecida porque esas personas estuvieron cuando yo estaba abajo, y yo iba en una guerra conmigo, o sea, no estoy siendo humilde, no, porque eso es lo primero que te dicen, oye, ella no es humilde, ¿Qué es lo que tú ella te tiene crees? dinero, ella no habla con los pobres. No es eso, es que ¿qué vas a hablar con esas personas que solamente están en los chismes de las redes sociales, en hacerlo trendy, el bailecito? O sea, honestamente, ya yo no tenía tema de conversación con ellos, pero tampoco tenía tema de conversación con la persona con la que yo creía que amaba, porque no íbamos en los objetivos de crecimiento. Tenía un límite, yo quería otro. Entonces, lamentablemente, desde el amor usted se despide. Ojo, hay familiares, lamentablemente, que tampoco van en el mismo crecimiento tuyo y tú no le puedes decir lo mismo que le puedes decir a un amigo, adiós, bye bye. No, pero sí puedes restringir el tiempo que tú pasas con esa persona. Exactamente. También puedes hacer otra cosa, porque puede ser tu mamá o tu papá que sea tóxico o que tenga niveles de crecimiento que lamentablemente a ti no te convienen, porque nosotros a veces no entendemos que nuestro papá y nuestra mamá siguen siendo seres humanos, tienen conocimientos limitados y cometen también sus errores. Así que desde el amor, yo papi, yo mami, no te voy a comentar tal cosa o tal proyecto porque tú no vas en la misma línea que yo. Desde el amor. Eso es un bloqueo con el dinero Por fuertísimo. supuesto, por supuesto. Óyeme, hay bloqueos tan profundos, inconscientes, que tienen que ver con papá y mamá. Papá y Sí. mamá consiguieron una casa a los 50 años y yo con 30 no puedo conseguirlo, por ejemplo. Ajá. Es decir, nosotros sin darnos cuenta, ese entorno y a las personas más cercanas a nuestra vida, le estamos rindiendo una lealtad invisible que hace que nos alejemos de eso que queremos hacer, que tú dentro de ti lo quieres hacer, pero hay algo que te está deteniendo. Y yo quiero decirte que eso se llama bloqueo con el dinero y vamos a hablar de eso, así que quédate en este episodio, porque mira, te voy a decir algo, cuando yo descubrí cuáles eran mis bloqueos, a mí las finanzas no me ayudó a generar mayor bienestar y riqueza. No fue el conocimiento financiero, fue, porque para hacer riqueza es más que conocimiento financiero, tú tienes que tener autoconocimiento Por supuesto. profundo. Y yo quiero que tú me hables un poquito de cuáles bloqueos con el dinero tú encontraste en el camino y qué libros, mentores, capacitaciones te ayudaron a romperlos. Lo primero fue cuando leí Los secretos de la mente millonaria.
ese libro rompió los esquemas Yo todavía no mentales. lo digo, tengo una mente millonaria. Sí, Todavía. porque ahí fue que yo comprendí, Y ya me lo creo. Antes yo no me lo creía. por supuesto. Sí, porque hay que trabajar la mente Es subconsciente. un trabajo. Eso Lo es un dijiste trabajo. bien. Sí, claro. No es que usted va a escuchar ahora mismo este podcast y ya usted se va a creer millonaria. No. Pero es el inicio, es cuando tú empiezas a tomar conciencia. Yo empecé a tomar conciencia cuando entré al mundo de bienes raíces, empecé a leer sobre finanzas, entonces ahí me topé con este maravilloso libro y ahí comprendí que muchos refranes, incluso de mi madre, que eran, o sea, de manera subconsciente, estaban arraigados en mí. Y por eso me daba hasta vergüenza decir que yo quería ser rica. Porque dicen que el rico no entra al reino de los cielos, ta. Yo tenía ese temor. Y porque yo empecé a hacer la lista de los refranes que yo tenía en mi cabeza. Y ahí fue Ser que comprendí, consciente, ese es el claro, primer paso. comprendí. ¿Qué es lo que me está deteniendo? Por ¿Qué es eso que yo supuesto. me repito, que no me doy cuenta? Cuando voy a dar un paso, no, tú no vas a poder. No, porque la gente con dinero es mala. Ajá. No, porque te va a volver Avaricioso. arrogante. Claro que Es sí. que a mí me pasó, o sea, me Ujú. encanta ese tema, porque es que a mí me pasó que yo decía, ay, pero yo me siento como arrogante, me siento como así. Superior. Superior, No pero es eso no es eso. real. No. Y que, otra cosa, el dinero te cambia. El dinero no te cambia. El dinero es energía, tú le pones energía negativa o positiva. El dinero es un medio de intercambio. No tiene nada que ver con tu ser. Tú le das el Tú propósito. le das el propósito o le das el poder. Yo soy de las que dice, bueno, que este fulano era pobre y que ahora es rico, él cambió. No, no cambió, él maximizó lo que él ya era y lo hizo a través del dinero, porque tiene más posibilidades. El dinero, eso es lo que te da, más posibilidades. Más No, que el opciones. dinero no te hace feliz, pero sí impacta a las cosas que sí te generan a ti felicidad. Por ejemplo, la salud, la educación, la calidad de vida. No me diga nadie que una persona que tiene escasos recursos, que no puede llevar a su familiar que está en un estado de salud complicado y tú no puedas tener la capacidad monetaria para tú llevarle a una clínica que lo traten bien, se siente feliz. Claro. No me digas que viendo a tu hijo que duerme en una casa donde cuando llueve le cae goteras en su cama, es feliz. No es cierto. Ahora, para aclarar, existen pobres felices y existen ricos felices también. Exacto. Existen ricos que no son felices y existen pobres también que son infelices. El tema es la actitud con lo que tú lleves la vida. El tema es, o sea, va más allá del tema del dinero, pero yo siempre lo digo, el dinero es un medio de intercambio y te da posibilidades. Mientras más dinero yo tengo, yo puedo ayudar más a mi familia, puedo ayudarme mejor, puedo sentirme mejor, puedo alimentarme mejor, puedo hacer ejercicio. O sea, no me digas que cuando yo tengo problemas económicos porque no sé cómo voy a pagar la casa, yo me siento feliz. Claro. No, entonces el dinero en sí no te hace feliz, pero sí impacta las cosas que sí te hacen feliz. Porque cuando yo puedo llevar a mi mamá a un restaurante de los que a ella le gusta, o comprarle un regalo a mi pareja, o comprarme yo algo que me guste, no me digas a mí que eso no me segrega a mí dopamina, que es una de las hormonas que te generan a ti placer, o serotonina de la que te generan a ti felicidad. Claro que sí que lo hace. Vamos a dejar de ser hipócritas. Claro, y mira, te voy a decir algo. Hace un tiempo yo me acuerdo que yo decía, sí, yo quiero más dinero, porque todo el mundo dice quiero más dinero, pero inconscientemente lo rechaza de alguna forma. Sí, claro. Y después yo me di cuenta, ven acá, pero ¿para qué yo quiero más dinero? Y me hice esa pregunta y yo dije, pero yo no sé para qué yo quiero más dinero, o sea, Sí. realmente no, o sea, en ese momento yo misma me respondí. Y después, tú sabes que yo cambié y yo quiero hablar de qué cositas cambiaron cuando empezó a cambiar tu mentalidad con los libros y con todo ese crecimiento, que yo tenía que empezar a hacer más las cosas que me hacían feliz, porque con dinero o sin dinero yo no me permitía ser feliz con lo que Sí. yo tenía. Ujú. Y ese era un gran bloqueo y te lo comparto porque puede ser lo que le esté pasando a muchas personas. Si hoy, con lo que tienes ahora, no eres feliz, mañana, con más dinero, tampoco lo vas a hacer. Y así Sí. mismo iba aumentando el dinero, iba aumentando la autoexigencia y la falta de
disfrute, Sí, sí, sí. porque eso venía desde antes. ¿Qué cosas tú dices que empezaron a cambiar el chip? No solamente actitudes y hábitos, sino también medios que utilizaste, porque como tú dices, es un gran trabajo y para yo realmente cambiar eso, y yo voy a ser honesta, terapia, coaching, reprogramación mental, audios, o sea, yo he utilizado de todo que a veces no se dice con esa franqueza, Sí, sí. porque no es un trabajo sencillo. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo fue este camino? ¿Qué herramientas utilizaste? Lo primero es que Papá Dios es extraordinario y utiliza Sí. seres de luz para llevarte el mensaje. Y yo recuerdo que mi primer trabajo mi primer trabajo en los medios de comunicación o en áreas de comunicación, mi primer trabajo haciendo lo que realmente me apasiona, que es la comunicación, fue como maestra de ceremonias en el Ministerio de Agricultura. Pero ella estaba tan enfocada en observar mis errores y poder entonces, ojo, hay que obviamente verificar cuáles son errores para tú ir mejorando. Pero estaba tan enfocada en que ahora tengo que mejorar esto, en que ahora tengo que comprar este vehículo, en que ahora, o sea, en la meta siguiente, que no me estaba dando cuenta que yo no estaba disfrutando el proceso. Y recuerdo mi gran amigo, Manauri Jorge, que se lo agradezco con el alma, me dijo, oye, tú no te estás dando cuenta que tú no estás disfrutando el proceso, tú estás siendo voz de una de las instituciones gubernamentales más importantes del país y tú estás tan enfocada en lograr la siguiente meta que tú no te estás dando cuenta de que Yaneris, que vino de los Mina, Yaneris, que su papá se le murió a los 8 años y que tuvo que durar casi 7 años para poder entonces graduarse y todo eso, está obteniendo los resultados basado en su propio esfuerzo. Cuando él me dijo eso, Te despertó. sí, eso fue un despertar. A partir de ahí me comprometí a estar siempre enfocada en que sí, tengo que seguir hacia otra meta, porque la intención es siempre mejorar y siempre ir en busca del desarrollo y la expansión, pero sin dejar de disfrutar el proceso. Entonces, Yaneris, ¿qué hace actualmente? Yaneris todos los días tiene un compromiso con ella. Antes de empezar el día, Yaneris tiene un momentito de gratitud con Papá Dios, que me lo disfruto bebiéndome una taza de café. Ay, sí. Y ha sido Mi algo momento tan feliz. Sí, ha sido algo tan maravilloso que he contagiado con eso a mi mamá. Y ella también, yo tomo una mascota, eso lo aprendí de mi gran mentor Ismael Cala. Tomo una mascota y empiezo a escribir por qué yo debo de dar gracias hoy. Y empiezo desde mí. No empiezo, gracias por el lograr o gracias por mi familia. No, no, no. Empiezo a darle las gracias por mí, por mi vida, porque tengo el privilegio de poder observar la naturaleza, de poder degustar de ese café. Empiezo por las cosas por las que tengo que agradecer, porque a veces lo damos por sentado, cosas tan valiosas como es el privilegio de despertar, el privilegio de estar seguro en tu casa, el privilegio de poder estar aquí sentada contigo, utilizando todos mis órganos, mi salud, mis piernas, mis manos, el poder saber coordinar mis ideas, todo eso tengo que dar las gracias. Entonces, empiezo desde ahí, alimentando eso. Entonces, también, luego de eso, empieza a alimentar mi autoestima, porque Yaneris fue una persona sumamente insegura por diferentes situaciones que le pasaron. E incluso fui tan insegura y tenía una autoestima tan baja que duré casi 10 años en una relación tóxica. Wow. Y eso lo hace cuando tú no te amas. Y yo empiezo, yo soy una líder, yo soy bendecida, yo soy agradecida, yo logro aquello que me propongo, gracias Dios, porque contigo todo está resuelto. O sea, empiezo a alimentarme a esa energía, Yaneris, se va a comer el mundo. Y luego de eso, entonces, la otra parte que es mía es hacer ejercicios. Yo me comprometo con trabajar mi templo. Me comprometo a comer de manera consciente. Ojo, Yaneris come mucho y le gustan mucho los dulces, pero claro que sí, pero he entendido que si yo quiero gozar de una vejez de calidad, entiendo que debo empezar a trabajar de manera consciente el tema de los alimentos. Eso me lo enseñó mi coach, que amo, que adoro. Se convirtió en una gran amiga para mí, Carolyn Taveras. Con esto que les digo,
utilicen, apalánquense de los conocimientos de otras personas, porque me han escuchado durante toda la entrevista que he hablado de mentores a través de libros, de mentores a través de mentorías, de coaching. Apalánquense de personas que han tenido ciertos resultados, porque esas personas son los que te van a decir a ti las herramientas. El que es feliz te va a decir a ti por qué él es feliz y cómo tú puedes ser feliz. Pero el envidioso, el que no está feliz consigo mismo, jode. Siempre lo digo. Esa es la verdad, es que esa es la verdad. Ese es el que envidia, ese es el que le da tiempo para crear cuentas falsas. En la hoja por supuesto. blanca, todo está bello y encuentra el punto. Claro que sí, y se crea cuentas falsas a través de Instagram para hacer los comentarios con otras personas, o sea, ese tipo de personas. Pero el que es feliz, el que ha cultivado, el que ha llegado a ciertos resultados que tú quieres, oye, tócale la puerta. Y si tú no puedes, porque por ejemplo un John Maxwell, ahora mismo yo no puedo, en algún momento lo haré con el presupuesto que tenga, pero ahora mismo no puedo, pues compro libros. Claro que Pero acércate a ese entorno de personas que tú quieres lograr tener los mismos resultados. Y deja de hacerle caso a personas que no han logrado hacer nada en sus vidas. hago una pequeña interrupción para decirte que en la descripción te tengo un regalo. Si tú no sabes cómo empezar esto de finanzas, de tú romper patrones limitantes de escasez y construir esa riqueza que tú te mereces, ve a la descripción. Te tengo una guía de 4 pasos donde te voy a llevar en un camino hacia la mayor abundancia en tu vida. Ve a la descripción. Claro, y desde el amor, ojo, Desde el amor. porque a mí, cuando yo escuchaba eso, que lo escuché 100 veces hasta que lo apliqué, 100 veces, a veces necesitamos eso, yo decía, ay Dios, pero es que yo no quiero ser así, o sea, tú sabes, vienen como que tú te estás convirtiendo en una persona arrogante o te estás convirtiendo en una persona que desecha a la gente, y no se No. trata de eso. No. Se trata de que, mira, yo estoy construyendo un proyecto, un sueño, yo sé hacia dónde voy y además, si está en tu corazón es porque Dios quiere que lo cumplas. Entonces, sí. también la voluntad de Dios, como es que lo cumplas, tú tienes que identificar toda pieza que no está contribuyendo a eso. Y esa pieza hay que quitarla del camino, o si no, no lo vas a lograr. Sí. Y es nuestra responsabilidad lograr esos sueños. Y Yaneris, por ahí mismo yo quisiera hablar un poco de cuáles fueron los momentos claves, o sea, despertares claves que te dijeron, yo lo voy a lograr. Porque mira, ella habló de un punto importante que es como momenticos en el día donde tú recargas tu energía, donde tú reafirmas tu visión. Pero hay otros momentos que reafirman tu identidad de que sí lo vas a lograr, de que sí, claro, tú estás diciendo las afirmaciones, estás teniendo los hábitos, te estás cuidando más, estás leyendo, pero hay momentos determinantes, dice John Maxwell precisamente, Sí. que te hacen dar el salto, decisiones, pasos específicos que no queremos dar a veces, Ujú, que ahí es donde todo eso ujú. que es teórico, en la práctica sí. es que tú dices, esto es cierto, esto es real. ¿Cuáles fueron esos momentos? Nosotros Uno, siempre dos, planeamos. porque hay muchos, yo sé. Sí. Nosotros siempre planeamos cosas y entendemos dentro de nuestro mapa mental que todo va a ser maravilloso y fabuloso en la vida. Pero no, hay muchas puertas que se te cierran, hay personas que se burlan de ti cuando tú cometes errores. Durante mi carrera en comunicación, en los medios de comunicación, pasé muchas cosas. Porque cuando tú no tienes un padrino, las cosas son más difíciles. Cuando tú no tienes una familia de una persona conocida, te es más difícil. Pero no es imposible porque yo lo logré. Y yo duré 5 años trabajando en RNN, siendo presentadora de la emisión estelar. Y fue mi sueño hecho realidad. Y yo lo logré con mi trabajo. Y fui maravillosa. Entonces, ¿qué te digo con esto? Que si Yaneris no ha tenido momentos, claro que sí. Y uno de los momentos más duros para mí, todo iba muy bien. Ya yo estaba en RNN cumpliendo mi sueño, ya yo era profesional destacada, ya yo había tenido ya, creo que la primera inversión, llevo 13 ahora la construcción, pero mi primero, o sea, iba todo, wow, ya todo me está saliendo bien. Y lamentablemente pasó algo en mi vida que
que juzgué mucho a Dios, porque es tan fácil para nosotros darle gracias a Dios Y cuando no todo puede. va bien y decir que tú eres bendecida y agradecida y que tú amas a Dios cuando todo va bien. Y yo recuerdo que todos los días hacía un video dándole gracias a Papá Dios por lo maravilloso que era. Y en un momento a otro se murió mi sobrina con 9 años. Wow. Y fue el peor día de mi vida. Porque cuando mi papá murió yo era una niña, pero ya cuando ella murió yo estaba en total conciencia de lo que es la pérdida de una persona. Y una niña de 9 años, eso es para mí una injusticia. Pero Dios es tan maravilloso que Él nunca se apartó, más me dio mi espacio. Y peleé con Él, peleé. Y no podía orar y decirle gracias. No me salía. Peleé con Él. Pero Dios siempre estuvo ahí, no me dejó. Nunca, 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 nunca. Y me dio mi espacio y en su momento me envió esos seres de luz para mandarme el mensaje. Y aunque nunca creo que lo voy a comprender de por qué ella se fue, hay cosas que el entendimiento humano no comprende, No llega. pero me dio paz. Wow. Él me dio paz con sus palabras a través de otras personas, me dio paz. Y me reencontré conmigo misma, porque yo no quería, ya para mí como que no tenía como sentido, como para qué entonces uno lo hace, si como quiere entonces mira, sus seres queridos se pueden ir o uno se puede, como que entré en eso. Sin embargo, yo continué trabajando, pero con el corazón roto. Claro. Y yo era la tía, o sea que yo tenía que apartar mis sentimientos para poder ser frente a mi hermana, que se le había muerto su hija, y a mi mamá, que se le había muerto su nieta. O sea que yo entendía que mi dolor era mínimo en comparación con ellas y tenía que apartarlo porque tenía que apoyarlas a ellas. Y eso fue un boom para mí, porque entonces, imagínate, en qué momento yo tocaba fondo para poder sentir. Hay que sentir el dolor. No podemos estar ocupados haciendo cosas, hay que sentirlo, hay que vivirlo, entendiendo que todo pasa. Y Papá Dios me dio las respuestas en su momento. Y continué, y con más fe. Y yo sé que en el lugar donde Papá Dios me la tenga y donde tenga a mi papá, se sienten orgullosos de mi crecimiento. Y sigo haciendo por ellos en su memoria, y lo sigo haciendo por los que están aquí, mi mamá, mi hermana, sus niños, la familia que yo forme, la pareja con la que yo esté. O sea, sí sigo teniendo razones para continuar con esto. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que van a llegar pruebas, pero tu propósito diario tiene que ser más grande, porque van a llegar las pruebas. Después de eso, había retomado, estaba feliz, estaba contenta, ya todo había mermado, ya me había encontrado nuevamente con Papá Dios, todo estaba feliz. Y la pareja con la que yo estaba durante 9 años terminamos. Se me cayó el mundo de nuevo, ¡pam! De la nada, ¡pum! Nice. Porque una pérdida, o sea, cuando tú terminas con una persona, también es un duelo. Un duelo también, sí. Y sentía que se me estaba cayendo el mundo. Pero ya tenía un poquito más de conciencia, por lo cual yo recuerdo como hoy que yo le escribí a Papá Dios, yo sé que tú vas a hacer la obra porque tú siempre lo has hecho. Y yo recuerdo que yo le escribía con tanta intención que yo sonreía. A pesar del dolor, yo lo escribía y le decía, yo sé que tú vienes con cosas maravillosas. Salí de RNN, también fue un cambio brusco. Y ya yo estaba preparada, porque tú tienes que trabajarte de manera consciente para que luego llegue al subconsciente. Y yo escribía todos los días, yo sé que tú vas a hacer la obra, y yo sé que tú lo vas a hacer. Y yo sé que esto está pasando porque tú vienes con algo más grande y más hermoso, porque tú siempre lo has hecho. Y lo hizo de nuevo. Y vuelvo a sonreír. La vida es así, son picos. Hay altas, hay bajas. El tema está en la actitud en que tú lo tomes. No es que tú vas a negar el dolor, tú lo vas a sentir, teniendo claro que todo pasa. Claro, mira, y
me encanta que tú hayas dicho eso, porque hay momentos donde no hay herramientas que nos levante, no hay frase que nos levante. No, Lo único que nos puede levantar, y tú lo dijiste muy claro lo que nos contaste, ujú, lo único que nos puede levantar a veces es la fe. totalmente. Porque cuando todo se ve negro, cuando no parece que hay salida, eso es lo único que tenemos. Lo único. Si no, te quedas en la oscuridad y te quedas en el hoyo. Y Y ahí viene la depresión. La exactamente. depresión es que tú no encuentras el propósito. La depresión viene de eso, de muchas cosas, porque la depresión es algo profundo. Claro. Es una enfermedad. La gente no lo entendía así. La gente incluso pensaba, no, eso es ñoñería. No. Es una realidad. Pero hay herramientas para salir. Exacto. Porque es que lo único que yo entiendo, yo de manera muy personal, no tiene solución, es la muerte. Pero después todo lo demás tiene solución. Incluso con el mismo dinero es el tema. Hablando de inversiones, para ponerte un ejemplo, Sí. yo siempre, antes de hacer una inversión, yo siempre digo, ¿cuál es el peor escenario que yo puedo tener? Perder el dinero, yo sé hacer dinero. Y cuando le quito ese poder, entonces le quito ese miedo, hago bien mis cálculos, mi número, mi rentabilidad y le doy. Y le doy. Porque, ¿qué puedo perder? Voy a perder la casa, voy a perder esto, o sea, haz los números, pero hazte las preguntas claves. En mi peor escenario, ¿qué puedo perder? Entonces, lo que yo siempre le digo a mis clientes cuando estamos hablando de inversión, hay perfiles diferentes. Dependiendo de tu nivel de riesgo que tú puedas tolerar. Hay personas que son más arriesgadas, que pueden, no, yo pierdo 9 millones, no importa. Pero hay otras personas que incluso 100,000 pesos le quita su paz. Claro. Si tú eres de esa persona que tú no toleras eso, pues entonces esta es la inversión que tú tienes. Porque déjame decirte que cada perfil tiene una inversión. Hay inversiones que son tradicionales, hay que son de baja rentabilidad, pero los riesgos son bajos. O sea, pero todo depende del nivel de riesgo. Y es así todo en la vida. Hazte las preguntas correctas y siempre mira cuál es el escenario, el peor escenario. ¿Puedo tolerarlo? Me voy. Me encanta. Y de Eso eso me encanta hablar, de hacer dinero. Vamos para allá. Ya. Esto es. Vamos. Mira, a mí me gusta la velocidad. Y yo siempre me preguntaba, sí, dicen que esto es un proceso, que esto es un trabajo. Cuando yo empecé todo esto, yo decía, pero yo quiero que sea en el menor tiempo posible. Entonces, ¿cuál es la forma de que yo logre ese negocio? Obviamente todo el mundo tiene su tiempo. Sí. Nadie te puede decir, mira, en un año, en 3 meses. Hay personas que inician y despegan. Hay otras que les toma años, ¿ok? Sí. Pero ¿cuál es ese camino que tú dices, mira, este es el camino para hacer dinero? Aquí yo empecé. Tú me contabas antes de empezar a grabar que tú ganabas 35,000 pesos, que en dólares, para que entiendas, es como 500, 600, menos de 600 dólares. Y tú dijiste, espérate, yo tengo estos objetivos. Y porque el crecimiento personal te da herramientas, te hace plantearte objetivos y creer que es posible. Por supuesto. Ahí tú empiezas a tomar una serie de pasos para tú lograrlo. Y ya tuviste tu escenario. ¿Cómo empezaste a construir esa riqueza una vez que tú tenías claro qué querías lograr? Sí. Lo primero, y desde el inicio de esta conversación ya lo hemos hablado, el cambio de mentalidad. El dinero se hace aquí primero. Si no, pregúntenle al que dice que el trabajo duro es el que te da dinero, pregúntenle a un obrero si es rico. No, el dinero primero se hace aquí. Cuando yo comprendí eso, de que yo tenía la capacidad de, aún viniendo desde la escasez, tener la capacidad de ser rica y quiero llegar a ser millonaria, entonces ahí yo dije, ok, sí puedo. Ya desperté. Inmediatamente ya tú despiertas, desmontas esas creencias, entonces la mente es tan maravillosa que empieza a darte las técnicas, herramientas. Empiezas ¿Con quién? a ver Sí, oportunidades que tú no veías. exacto, porque se activa el sistema reticular activado. Se activa, eso es un filtro, es un foco. Cuando yo quiero comprarme un carro, para poner un ejemplo, cuando yo quiero comprarme un carro rojo, empiezo a ver todo, ese mismo carro yo lo empiezo a ver 100 veces. No era que no había, era que la mente es un filtro, o sea, te enfoca en aquello que para ti es de interés, porque no puede mostrarte todo, te muestra aquello que tú tengas interés. Entonces, cuando yo inmediatamente ya cambio mi mentalidad,
de que yo quiero ser rica. Que quiero Ok. subir de nivel. Exacto, empecé a capacitarme, como lo habíamos comentado anteriormente, libros, todo eso, y dentro de los libros hablaba de la inversión. Ojo, yo he escuchado expertos financieros decir que con el ahorro tú te vuelves millonario. Eso no es cierto. No estoy de acuerdo tampoco. Esto es Y parte. con el ahorro, ¿no? No, es con las inversiones. El dinero tiene que multiplicarse. No tienes que verlo desde la escasez. No, que yo voy a comprar este potecito de aceite y veo mucha gente en eso, dándole consejo en eso, de que no, que la austeridad, que no, espérate, espérense. Vamos por parte. Lo primero es cambiar la mentalidad, ¿verdad? Ok, a esa mentalidad de abundancia. Luego entonces, ¿qué yo hice? Darme cuenta que como asalariada no iba a lograr, porque hice unos cálculos matemáticos y según mi sueldo, para yo lograr tener el capital suficiente para empezar a invertir, no iba a poder dentro de 5 años y cuidado. Entonces yo dije, ok, no, vamos a hacer entonces un plan de ahorro, primer paso, el plan de ahorro. Ok, yo disponía de, creo que de 10, un 15% de mi sueldo. Eso quiere decir que yo mantenía mi estilo de vida, mi calidad de vida, porque ojo, señores, tenemos que mantener el proceso y disfrutarlo, lo que ya hemos hablado. Claro. Entonces yo mantenía mi estilo de vida, ese 10% yo lo ahorraba, tienes que ponerle una fecha, porque si no le pones una fecha y el nombre de esa meta, o sea, en mi caso era comprar un apartamento para inversión, pero puede ser otra cosa, pero tiene que tener un nombre y tiene que tener una fecha, porque si no, ese dinero que tú estás ahorrando va a encontrar una emergencia. Exacto. Entonces, o una emergencia, un préstamo, un amigo, va a encontrar algo. Eso es lo siguiente. Lo siguiente era que con el ahorro no iba a ser suficiente. ¿Qué Yaneris hizo? Generar dinero extra. Siempre lo aconsejo en mis redes sociales, siempre doy ese tipo de consejos. Haz dinero extra a través de lo que tú entiendas que tú eres buena. Puedes hacer cursos, puedes hacer podcasts, puedes, en el caso de que tú seas una persona que trabaja y te pagan por horas, haz hora extra. Vende carteras. En mi caso, yo me entré al mundo de bienes raíces y por ahí empecé a vender propiedades y esas comisiones yo no contaba con ellas para mi estilo de vida porque ya yo me mantuve en mi estilo de vida y esas comisiones pues yo las ahorraba. Y así fue que entonces yo decidí tomar un proyecto en planos basado en mi presupuesto porque yo decía, ok, yo quiero una casa, pero una casa de 9 millones yo no puedo todavía. Tengo que ajustarme a mi realidad y eso fue lo que hice. Compré entonces de acuerdo al presupuesto que yo podía manejar. ¿Y qué hice también? En mi caso, la ventaja mía era que ya yo era asesora inmobiliaria, por lo cual yo tenía conocimiento del mundo de bienes raíces. Pero usted, si va a invertir en bienes raíces, apalánquese de un abogado que tenga que ver con el mercado inmobiliario, de un asesor experto en inversiones o en un experto financiero que tenga que ver con el rubro inmobiliario. Ojo con esto, no cualquier abogado, no cualquier experto, no, sino que tenga que ver con esa área a la cual tú te quieres enfocar. Entonces, ojo, mentalidad, luego un plan de ahorros y luego de ese plan de ahorros, entonces generas ingresos adicionales para poder entonces pagar y completar e irte a las inversiones. En mi caso, antes de comprar un inmueble, yo empecé con el puesto de bolsa. Yo fui, investigué, hagan su tarea. Yo no le voy a decir cuál, puesto de bolsa, haga su tarea, usted investiga. Y entonces yo lo hice, agoté mis recursos y empecé ahí. Puse 100,000 pesos en 3 meses. Eso, y ahí con inversiones. Exactamente. ¿Por qué? Porque el dinero tú tienes que ponerlo a producir, tiene que generar, como dice Margarita Pasos, niñitos, hijitos. Tiene que hacerlo, porque si no, un ahorro que se quede ahí estancado, ¿qué va a hacer? Que se lo va a comer la inflación, porque la inflación es una realidad. O uno. Exactamente. Entonces, eso es. Tienes que hacer tu plan de ahorro y luego entonces empezar a invertir, a dar tus pasitos en inversión. Y por supuesto, yo siempre voy a hablar del mundo de bienes raíces, de que al finalizar todos los ricos, o la gran mayoría, pues no voy a decir todos, el 95% de los ricos, su dinero lo ponen en bienes raíces. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Claro. ¿Por qué? Porque es el ingreso, o podemos decir el activo, para ser más específica, el activo que tú puedes con él
solicitar un préstamo, es tangible y regularmente, de conformidad con el tiempo, genera valor, mayor valor. Entonces, a eso le llamamos plusvalía. Entonces, yo siempre voy a hablar de que hagan su sacrificio y empiecen entonces a invertir en bienes raíces. En mi caso, la primera propiedad que yo compré no fue para vivir como lo hace la mayoría de la gente, el sueño de mi casita mía, de mi propiedad. No. Lo mío fue para invertir y lo aprendí de Grant Cardone, que decía, el secreto, Y es una consejo. creencia que, mira, cuesta Claro. quitársela a la gente. La gente quiere tener una casa propia para sentir seguridad, pero no sabe hacer dinero. Entonces yo siento que Claro. primero, y lo dijiste perfecto, los pasos, primero usted tiene que saber a generar dinero, fuentes de ingreso. Sí. Y luego vienen los activos, Por supuesto. adquirir un inmueble. Yo no creo en reducir, por ejemplo, si tú quieres, yo quiero comprar una casa o yo quiero comprarme una cartera, lo que sea. Yo no creo en, no, yo tengo que reducir mi estilo de vida para poder comprarla. Yo creo en lo que dice, en lo que dicen los expertos. ¿Qué fuente de ingreso yo puedo crear adicional? ¿En qué yo soy buena, que puedo cobrar? Que yo soy buena y que yo estoy dispuesta a hacer y entregarle dedicación y disfrutármelo. Por supuesto. Porque aquello, hago una pequeña interrupción para decirte que en la descripción te tengo un regalo. Si tú no sabes cómo empezar esto de finanzas, de tú romper patrones limitantes de escasez y construir esa riqueza que tú te mereces, ve a la descripción. Te tengo una guía de 4 pasos donde te voy a llevar en un camino hacia la mayor abundancia en tu vida. Ve a la descripción. Y mira, hay personas que dicen que no, que le den el dinero lo motiva lo suficiente como para hacer algo de que le genere dinero, pero la mayoría de personas no somos así. No. Necesitamos algo que disfrutemos, Exacto. que se te dé. Y eso se hace con lo que tú dijiste, trabajando tu mentalidad, el autoconocimiento. Por supuesto. Porque si tú no sabes lo que tú eres fuera y lo que vas a disfrutar, definitivamente ahí no es. Ahí no está tu fuente de riqueza. Y me encanta, Yaneris. Me encanta, podemos quedarnos aquí, mira. Yo quisiera que tú le dieras como, bueno, tú diste unos pasos brillantes que yo creo que con eso tienen, pero dale como esos consejos principales a aquella mujer, aquella emprendedora, que sí, tiene sueño, tiene metas, pero ha querido desistir, porque este proceso yo creo que muchas veces te dice, yo me quiero rendir. A esa persona que se quiere rendir, que ya está cansada, que todavía no ve la luz, ¿qué tú le dirías? Nada que realmente valga la pena viene fácil. Nada. Nosotros tenemos la capacidad maravillosa de hacer aquello que nosotros nos proponemos, pero primero tenemos que creerlo. A pesar de cualquier circunstancia que pase, lo único que yo puedo controlar es mi actitud de cómo yo veo la vida, de cómo yo veo eso que me está pasando. Entonces, si tú entiendes que vale la pena, ve por ello. Porque Papá Dios es tan maravilloso que cuando Él ve tu valentía y tu resistencia, Él te premia. Es cuanto lo que tengo que decir. La valentía premia. Por supuesto que Eso sí. Es verdad. Y yo soy ejemplo de eso, de que por más que he caído, creyendo en mí y en que Dios me va a premiar, Dios lo hace y lo va a hacer contigo. Así mismo. Yo no tengo nada especial que tú no tengas. Wow, me encanta ese mensaje, porque antes yo pensaba, y se destila mucho, que como que las personas que lo logran tienen algo especial, tienen más inteligencia, y no es así. Y antes de irnos, yo quiero hacer como una pequeña dinámica de una frasecita, es una frase de la Biblia sobre el dinero, sobre los negocios. Vamos a ver cuál te va a salir a ti. ¡Uy! Bueno, escoge una, tú, con tus manos. Vamos a ver. A ver. ¡Wow! Dice, más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. Wow. Proverbios 16:16. Wow, pero Dios mío. Todo lo que hemos estado hablando. Sí, para que tú veas. O sea, ella lo escogió, ni siquiera fui yo para que no digan. Pero bueno, me ha encantado esta conversación. A mí también. Gusto tenerte por aquí. Escríbanos en comentarios si quiere que la traigamos para
desmenuzar los bienes raíces, Sí, parte de inversiones inmobiliarias, que de ahí se puede hacer un podcast completo de 3 horas mínimo. claro que sí. Porque Les puedo enseñar cómo podemos empezar a invertir, a dar esos pasitos que a veces, por el tema cultural, el tema de conocimientos o de desconocimiento, que creemos como que el comprar una casa es imposible y no es imposible. Es un asunto de enfoque y es un asunto de también de apalancarse de conocimientos de personas que sepan del mercado inmobiliario, porque a pesar de que bienes raíces es uno de los mercados más estables, pero tiene sus aristas. Entonces hay que conocer del mercado, hay que conocer cuáles son las oportunidades y lo que yo siempre digo a mis clientes, no todas las oportunidades que existen en el mercado son las que se especifican o están para ti. Exactamente. Esas oportunidades, no todas ellas, están adecuados a tu presupuesto. Entonces, tenemos que identificar cuál es tu escenario actual para poder entonces identificar cuáles de esas oportunidades se adaptan a ti. Y eso aplica en todo, en los negocios, en las Por supuesto que finanzas, sí. en todo lo que tú hagas. Hay algo que está para ti. Y pídelo en oración. O sea, Dios te lo dice. ¿Cuál es tu camino? Que no es Exacto. el de nadie más. Entonces, nada, Janet, Ujú. gracias por estar aquí. Muchísimas Ya el gracias. tiempo se nos acabó, pero yo disfruté mucho esta conversación. Yo estuve en mi casa. Ay, qué bueno. Esa es la idea, esa es la idea. Entonces, bueno, me despido con mi frase que siempre te voy a recordar. Para vivir en prosperidad, primero debes encontrar la riqueza que ya se encuentra dentro de ti. Bye. Bye bye.